Lo he titulado Jesús y la novia. ¿Cómo llama? ¿Cuántos saben que Jesús tiene novia? Jesús tiene novia. Y es una novia hermosa. Amén. Tóquese el pecho. Diga, Jesús tiene una novia. ¿Y quién es esa novia? Nosotros, nosotros somos esa novia. Esa novia hermosa. Vaya conmigo, por favor, al Evangelio según Juan, el capítulo 2. Hay un registro bíblico de un milagro que usted lo sabe de memoria y se llama las bodas de Caná. Evangelio según Juan, capítulo 2, el verso 1 en adelante, tiene como título en la traducción Reina Valera, las bodas de Caná. Evangelio Juan, según Juan, capítulo 2, verso 1, y dice las Sagradas Escrituras: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, en el estado de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas. ¿Quiénes fueron invitados? Jesús y su tropa, ¿no? Jesús y su familia, estaba todo el paquete allí, invitados a las bodas, Jesús y sus discípulos. Verso 3, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre María dijo a los que le servían: hagan todo lo que él les diga. Verso 6, y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Aproximadamente en cada tinaja cabían 100 litros, 5 pimpinas de gasolina. Amén, para que entienda. Amén. En cada cántaro, esa es la medida de frontera. Dice, en las cuales cabían aproximadamente 100 litros. Jesús les dijo: llenen esas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevad el vino al maestresala, al anfitrión, al que está dirigiendo la fiesta. Y se lo llevaron. Y cuando el anfitrión o el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: oiga, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior o el de menos calidad. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó, que hermano, su gloria, y sus discípulos creyeron en él. El matrimonio es la primera institución creada por Dios en el huerto del Edén. El matrimonio es una institución sacra, hermano. El matrimonio conlleva una profundidad espiritual reveladora, la cual da testimonio o ejemplifica la relación de Dios con su iglesia. Pero ahora encontramos a Jesús en una fiesta, hermano, en algo como tan trivial, en algo como tan superfluo, en algo como aparentemente de tan poco valor espiritual. Pero este milagro conlleva una evidencia contundente de lo importante que es el matrimonio para el Señor. Nosotros, la cultura oriental, nos cuesta entender este pasaje. Cuando usted lee este pasaje por primera vez, a uno le cuesta, aún hoy nos cuesta entender este pasaje. ¿Por qué el Señor tiene que convertir 600 litros de agua? ¿En qué los convirtió, hermano? Ahora, ¿cuántos borrachos habían a Jesucristo? Y pareciera ser, porque en algunos momentos
Algunos teólogos, algunos predicadores tratan como de no colocar el texto muy, como muy, oiga, como que haciendo Jesús vino. Sí, Jesús hizo vino, hermano. Hizo vino porque Él estaba santificando el matrimonio. Él era uno de los invitados al matrimonio. Él se estaba gozando, o no se lo estaba gozando. Si no se lo hubiera estado gozando, ¿qué será que hace vino? Deja el agua, hermano. Él estaba ahí, él estaba diciendo, para mí es importante el matrimonio. Para mí tiene el valor y a nosotros nos cuesta porque las bodas judías, la costumbre de la boda judía era totalmente diferente a la boda de nosotros. Por ejemplo, en la ley de Moisés, la luna de miel, la orden de la luna de miel era 1 año, hermano. Y Dios estipuló que cuando un hombre, escúcheme Fabián, cuando un hombre era recién casado, la ley le obligaba a que él estuviera 1 año completo. ¿Con qué propósito era el año completo? Para que alegrara a su esposa. Y para Dios diga conmigo, para Dios es importante el matrimonio. Y ese milagro que el Señor está haciendo, está santificándolo, hermano. Y alguno dirá, pero una fiesta, pero vino. Y viene una buena pregunta que le hago al texto. ¿Por qué se había acabado el vino? Ayúdeme. Vamos a chismear. ¿Por qué cree usted que se le acabó? ¿Por qué cree que cometieron un error tan garrafal? Porque era una tragedia. El hecho de que se acabara el vino, pensaban que les iba a ir mal. Póngale cuidado. Primero iban a atender mal a los invitados que venían de lejos. Y no eran fiestas que duraban un día, escúcheme, ni duraban 2. Probablemente los registros históricos hablan de 7 días de festividad. El acabarse el vino, iglesia, era una tragedia, hermano. Ahora, ¿por qué cree usted que se acabó el vino? Ayude. Probablemente llegaron los colados, amén. ¿Cuántos conocen los colados a las fiestas? No sé si a usted le ha pasado que invitó a 50 y nosotros los de frontera somos pegados, amén. De pronto invitaron que 100, 200 y llegaron 400 y comenzó a la gente allí. Pero allí está el Señor dando testimonio, santificando el matrimonio, dando honor al matrimonio. La gente dice, era el vino sin alcohol o era con alcohol, yo no sé. Algún momento le vamos a preguntar, ¿cómo? Bueno, eso se lo vamos a preguntar al Señor. Amén, hermano. No, ya realmente yo no puedo decir si era fermentado o no era fermentado. Lo único que sé es que el maestrasala dijo, oiga, primero les dan el buen vino y después cuando ya ya les dan el de menos. Ahora, esto no es un argumento. Mire, el vino dentro de las Sagradas Escrituras representa la sangre de Cristo, amén. Representa gozo, alegría, pero la embriaguez la condena la palabra de Dios. Le quisiera hablar algo sobre cómo era una boda judía, cómo se estructuraba una boda judía. ¿Por qué? Porque Jesús no solamente santifica el matrimonio en la boda de Canaán, sino que Jesús hace una relación o hace una comparación hermosa de la relación de Él con la iglesia, de Él como un novio y la iglesia como una novia, como una mujer comprometida, como una mujer desposada. Y proféticamente, la mayor esperanza, la mayor promesa que el Señor dio al cristiano es un evento futuro, es un evento escatológico que se llevará a cabo en el final de los tiempos, cuando dice la Biblia que literalmente en el mundo espiritual se llevará a cabo una boda como esta, hermano. Será una boda de 7 días proféticos, probablemente 7 años. Y mientras la iglesia en el mundo espiritual, en el cielo, está disfrutando del acto más sublime que se llama las bodas del Cordero,
donde se llevará a cabo el matrimonio, la fusión en el mundo espiritual de Cristo con su iglesia. Mientras estará disfrutando una fiesta de 7 años, majestuosa, llena de gloria, vestida de lino y fino, en el mundo habrá tribulación, gran tribulación, angustia y dolor. Mire la dimensión y el estatus tan grande que tiene el matrimonio. Por eso dentro del matrimonio el divorcio no está contemplado, hermano. ¿Por qué? Porque es una figura de la relación eterna, amorosa de Cristo con su iglesia. Amén. Vamos a ver algo de la boda judía. Cómo eran las costumbres, aunque no hay argumentos o fundamentos sólidos para decir cómo era. Vamos a usar algunos textos, vamos a usar algunas historias que nos dan argumentos para poder hablar. Una boda judía. Primero, en la boda judía se llevaba a cabo algo que se llamaba el desposorio. ¿Cómo se llamaba? Vaya conmigo en Mateo 1:18. Usted va a encontrar un texto que le va a abrir luz para entender algo sobre lo que era el desposorio. Mateo 1:18. Y lo va a leer con cuidado. Dice así. ¿Lo tienen? Dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. ¿Estando qué? Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase aquí, antes que José tuviese relaciones sexuales con ella, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Amén. El desposorio consistía, número uno, dentro de las familias judías, quien escogía la esposa para el hijo no era el hijo, era el padre del hijo. Y no era el joven. Ahora, probablemente el joven le decía al padre, probablemente José le dijo al padre de él, le dijo: padre, yo estoy enamorado de María. Pero era realmente el padre, en ese caso el padre de José, quien debía ir a hablar con los padres de María. Y se presentaba, se hacía una cita, se llegaba a la cita, llegaba, por ejemplo, el padre de José, iba y visitaba la casa de María y hablaba con el padre de María y los hermanos mayores. Y llegaban allí, llegaban con el hijo, llevaban un cuero de vino, llevaban. Porque el tomar el vino, cuando llegaban a un acuerdo, era el símbolo de que el pacto no tenía reversa. Se sentaban, el Padre mismo decía, porque la palabra, Jesús dijo, nadie viene a mí si el Padre no lo trae a mí. Y realmente, ¿quién nos trajo a Cristo? Ayúdeme. ¿Quién lo trajo a usted a Cristo? ¿Usted mismo? No. Fue el Espíritu Santo, fue el Padre, que en su infinita voluntad, antes que usted y yo naciésemos, nos había predestinado a salvación. ¿Cuántos dicen amén? Que no fue algo, la escogencia del novio. Usted como iglesia, como novia, la escogencia no nació de su corazón, hermano. La escogencia nació de parte de nuestro Padre. Y ellos llegaban, se sentaban, comenzaban la negociación y había lo que se llamaba la dote. Y la dote era lo que se pagaba por la muchacha. Los registros históricos hablan de que la dote por una virgen aproximadamente era de 200 denarios. 200 denarios, el sueldo de un trabajador o de un jornalero, en ese entonces era un denario. Así que por una virgen se pagaban aproximadamente 200 días de trabajo. Por una hija de sacerdote, si era una hija de sacerdote, se creía que tenía que pagar 400 denarios, pero si era una viuda, pagaba 100 denarios, porque ya estaba usada. y comenzaba allí la negociación. Ahora, la dote era relativa. Usted encuentra en el libro de Génesis, cuando Abraham manda a buscar esposa a Isaac, y envía a su siervo,
y el siervo se va a la casa, al lugar donde habían los familiares de él. Y cuando él llega, dice la Biblia que él llevó 10 camellos llenos, hermano. Eran 10 camellos llenos de la dote. Imagínense usted la dote tan increíble que envió Abraham, porque Abraham es tipo del Padre. Abraham es tipo de Dios Padre. Isaac es tipo de Jesús. Y el siervo de Abraham es tipo del Espíritu Santo. Y va el siervo y llega al lugar donde tenía que llegar y dice: Señor, dame gracia. La señorita, la doncella, que se arrime y me diga: te voy a dar de beber a ti y a tus camellos, esa es la mujer. Imagínese usted, hermano. Y dice la Biblia que Rebeca vio al hombre y se arrimó y le dijo: Señor mío, yo te daré de beber a ti y le daré de beber a quién. Y darle de beber a 10 camellos. A ver, ayúdeme. ¿Cuánto se bebe cada camellito? Eso es como echarle gasolina. Ahora la tinajita de la muchacha. Ahora, ¿sabía la muchacha que lo que venían esos 10 camellos era para ella? No, hermano. Yo quiero decirle que así hay un regalo para usted. Amén, hermano, aleluya. Ahí está. Ahora comenzó la muchacha y después que le dio, él dijo: ¿y quién es tu familia? Y fue la familia. Y entregó toda esa dote a la muchacha. Ahora, cuando él pagaba, el padre con el hijo pagaban, bebían el vino, la copa, que es tipo de la sangre de Cristo, y firmaban un pacto. La diferencia en el mundo espiritual es que nosotros somos la novia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero nosotros no éramos una virgen. Nosotros en el mundo espiritual no éramos una doncella. Nosotros en el mundo espiritual, pongamos atención, la iglesia de Cristo, antes de que Él pagase la dote por nosotros, la iglesia era una prostituta. En el mundo espiritual, la iglesia practicaba hechicería, brujería, adulteraba, fornicaba, mentía, engañaba, mataba, hacía trampa. Y en el mundo espiritual, tener comunión con el pecado se compara con la infidelidad matrimonial, el adulterio o la fornicación. Y que Jesús fue y sacó su novia no de una casa de hogar, no una señorita hermosa, no una niña que se había cuidado de manera preciosa. Jesús sacó su iglesia de lo vil y lo menospreciado. No era señorita la muchacha. Se había acostado con ídolos, había fornicado con la inmundicia. Pero ¿sabe qué hizo Jesús? Jesús pagó un dote tan grande por usted y yo, hermano. Jesús pagó un precio tan grande por usted y yo, que somos las novias, que ese acto de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario no solamente te redimió, no solamente perdonó mis pecados, mi inmundicia, sino que me dio la dignidad de una muchacha virgen. ¿Cuántos dicen amén? Y Jesús tomó la iglesia, y la dote que Él pagó no fueron 100 denarios, no fueron 200 denarios, no fueron 400 denarios. Dice la Biblia que no había quien desatase el libro y sus sellos, ni en la tierra ni debajo de la tierra. Y el ángel le dijo a Juan: no llores, porque sí, ciertamente, humanamente no hay nadie que pueda pagar la dote, pero el león de la tribu de Judá, Él lo ha hecho. Aleluya. Jesús pagó la dote. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Jesús compró. Escúcheme, la muchacha no era digna, pero Él, Jesús, en su sangre perdonó los pecados de la humanidad, hermano. Nos lavó, nos limpió, nos transformó, y las obras de justicia de Él nos las atribuyó de manera gratuita. Es como si el Señor hubiera dicho: bueno, ahora tú estabas en la inmundicia, tú estabas en el pecado, en la fornicación, en la mentira, pero ahora te redimo, te lavo, te limpio, te purifico y te hago una doncella hermosa, te visto de lino fino. Vaya conmigo, por favor, Efesios capítulo 6 nos ayuda a una relación. Efesios 5:25. Efesios
Efesios 5:25. Amén. Dice así: maridos, amad a quién. Levanten la mano los esposos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué más? Y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? ¿Para qué? Verso 20. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Verso 27. A fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia como gloriosa, que no tuviese mancha, aleluya, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese como santa y sin manchas. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Entonces Jesús viene y paga la dote, hermano. Paga el precio, la angustia de la cruz, el padecimiento. Nos redime, nos purifica, nos santifica, y ocurre un milagro extraordinario, hermano. El Señor nos viste de una ropa blanca, porque el desposorio era contado como el mismo matrimonio, aunque no había relación sexual. Firmaban, tomaban el pacto de la copa, pagaban y el novio se iba. El novio se iba. El novio se iba para preparar morada. No había comunión sexual, no. Quedaba el pacto del desposorio hecho, pero era irreversible, hermano. Esas arras que se habían entregado, dice la Biblia que las arras de nuestra salvación es el Espíritu Santo. Era irreversible, pero el novio se iba. ¿Y a qué se iba? Evangelio según Juan, por favor. El capítulo 14. Evangelio según Juan, capítulo 14. El novio se iba a preparar morada. El novio se iba, como hizo Deiner. ¿Dónde está Deiner? ¿Sí? Se va a poder trabajar a buscar pesos para casarse, ¿sí? El próximo sábado va a gastar los pesitos acá. Están todos invitados, ¿sí? El novio se iba a preparar morada, a trabajar para preparar la habitación, hermano, para comprar la casa. Se cree que ese irse duraba aproximadamente un año. Imagínese usted, hermano, imagínese usted la angustia santa del novio, ¿no? Ya está desposado, ya es imposible devolverse. Ahora él ama a la muchacha. ¿Y cómo cree que trabaja, Dainer? Duro, amén, hermano, 12 horas. Porque quiere preparar morada, quiere preparar el lecho, la habitación nupcial, está preparando lo de la fiesta. Pregunta, ¿cuánto costaba esa fiesta, Yoneida? Si eran 7 días, eso era. Pero mire que Dios es bueno, que Dios les dé la unción de la fiesta de 7 días y la luna de miel de un año. Amén, hermano. Ahora, ¿a qué iba? Juan 14:2. En la casa de mi Padre, ¿cómo dice? Muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, ¿qué dice? Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aleluya. Su novio está haciendo morada para usted. ¿Cuántos dicen amén? Y no va a ser aquí en Ureña. Usted no va a vivir su eternidad, aunque gracias a Dios por Ureña, amén, hermano. Su eternidad va a ser en las moradas eternas que el Señor le tiene preparado. Den un aplauso al Señor. Aleluya. En ese año de salida, el novio se iba a trabajar, pero según la costumbre, él dejaba un amigo. Él dejaba un amigo para que el amigo le echara ojo ¿a quién? A la novia.
Porque la novia, Dainer dejó. Un amigo, porque el amigo era quien iba a cuidar que el vestido blanco, lino y resplandeciente que tiene la iglesia no se manche. Ese amigo era fiel a él. Jesús dijo antes de morir, le dijo a los discípulos: no se entristezcan porque yo me voy. A ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo me fuese, el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes. Y Él, ese Santo Espíritu, es quien los va a convencer de pecado. Él es quien los va a guiar a toda verdad. Él, el Espíritu Santo, me glorificará en vuestros corazones. Él revelará mi obra. Él va a ser quien les va a dar el entendimiento para que ustedes me puedan entender. Ese amigo hoy es el Espíritu Santo. Por eso usted, en el mundo espiritual, usted, la iglesia, es como una novia que está vestida ¿de qué? Ayúdeme. ¿De qué color es el vestido de la novia? Blanco, resplandeciente, lino, fino, blanco. Pero hay algún momento que el diablo puede venir a hacerle coqueteos a la novia. Y de pronto la novia se le olvida que está desposada. Le muestran por ahí un oso polar, le muestran eso. ¿Sabe qué hace el Espíritu Santo? Comienza a redarguir. Y si usted en algún momento de debilidad va y mancha ese vestido hermoso, va y lo mancha, con un acto que aunque no sea tan grave, pero ¿sabe qué hace el amigo del esposo, hermano? El amigo del esposo no te condena. El amigo del esposo no te dice, te vas para el infierno, no. El amigo del esposo se entristece en tu corazón y le comienza a recordar: acuérdese que usted hizo un pacto, acuérdese la copa que bebieron, acuérdese las arras que pagó. Y un día vino al culto y el predicador habló del sufrimiento, de la angustia, y en su corazón el amigo del esposo hizo explotar la palabra, y usted con lágrimas pidió perdón a Dios, y la sangre de Cristo una vez más emblanqueció ese vestido preparado. A usted le da gloria al Señor, hermano. El amigo del esposo. Segunda de Corintios 11:2, el apóstol Pablo da testimonio y él mismo se coloca como ese amigo. Segunda de Corintios 11:2, ¿cómo dice el apóstol? Porque os celo con celo de Dios, está diciendo el apóstol a la iglesia. El apóstol Pablo le dice a la iglesia: iglesia del Señor, yo los celo con el celo de Dios, pues os he desposado. Escúcheme, y hoy vengo a decirle, mire hermano, hoy vengo a decirle: usted y yo hemos sido desposados con un solo esposo, y es Jesús. A él toda gloria y toda honra. Os he desposado con un solo esposo para presentaros como ¿qué? Como una virgen pura a Cristo. Juan 3:29, Juan el Bautista también da testimonio, haciendo referencia de la función del amigo del esposo. Juan 3, Evangelio según Juan, capítulo 3:29, ¿cómo dice? El que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo que está a su lado y le oye, ¿qué hace? Se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este es mi gozo, está cumplido. Después del año volví al esposo. Y según la historia que tenemos es que él volvía en un momento de la noche. Se preparaba, había la previa información en ese entonces, pero él no venía en el día, él venía antes de la medianoche. Y eso era un festejo extraordinario, hermano, porque venía el novio, venía con el padre a llevar la novia de la casa, a llevarla a la casa del padre, que era donde se llevaba a cabo
la fiesta. Y esto habían luminarias, habían cánticos, había alegría. Y según el pasaje bíblico que cita Jesús, se usaban vírgenes o niñas o doncellas que tenían lámparas desde la tarde temprano esperando a que se escuchara la voz: ¡viene el esposo! Para ellas comenzar en procesión de luminarias a llevar el esposo hasta la casa. Y llegaba, y probablemente antes de la medianoche se escuchaba la voz, alguien gritaba: ¡viene el esposo! Y salían las vírgenes con las lámparas, salía la gente con sus luminarias, era una fiesta, había grito, había cántico, había gozo, y esa procesión llegaba hasta la casa de la novia. ¿Y la novia cómo estaba? Ayúdeme. Linda, hermosa, preparada, y la tomaba y la llevaba a la casa del padre. Y cuando la llevaba a la casa del padre, se llevaba a cabo los actos nupciales, se llevaba la consumación del pacto matrimonial, probablemente ante testigos. Y después seguía algo extraño, hermano. Antes de comenzar la fiesta, había un lugar que se llamaba el tálamo o la alcoba nupcial. Y antes de la fiesta, los novios tenían que tener relaciones sexuales. Y se iban los novios, los esposos, a la cámara nupcial. Y afuera estaba el amigo, afuera estaba la familia y estaban algunos testigos. Mientras en la cámara nupcial estaba allí consumando en la comunión de la sexualidad. Por eso los pecados sexuales son tan graves, hermano, porque los pecados sexuales conllevan compromisos espirituales. El apóstol Pablo dice: todo pecado que el ser humano cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica, el que tiene relaciones sexuales ilegales fuera del parámetro del matrimonio, contra su propio cuerpo peca. Y no saben ustedes que vosotros sois templo del Espíritu Santo. Entonces estaba acá el amigo, estaban los padres y estaba el tálamo allá, estaba la pareja consumando, porque la sexualidad es un don de Dios, es un regalo del cielo, pero está dentro del marco del pacto matrimonial. Toda relación sexual fuera del pacto matrimonial es ilegal, es pecaminosa y contraviene la palabra del Señor. Cuando dice la Biblia que de pronto, cuando dice la historia que de pronto salía el novio, hermano, dice el salmista: como el sol como novio que sale del tálamo alegre. Y salía el novio alegre y le decía al amigo: listo, salió, señorita. Esa era. Cuando el novio salía del tálamo, probablemente él salía alegre, contento, pero también podía salir triste. Y dice Deuteronomio 23 que cuando la muchacha no era virgen, hermano, ¿en qué cree usted que se convertía la fiesta? Ayúdeme. ¿En qué se convertía la fiesta, hermano? Eso era algo tremendo. Ahora, todo eso es un símbolo espiritual. Es un símbolo espiritual de que va a haber un momento, escúcheme, va a haber un momento en que ese acto del cual estoy hablando se va a llevar a cabo en el mundo espiritual con la iglesia. Dice la palabra que en la segunda venida, póngame atención, en la segunda venida de Jesús, porque Jesús es el novio que se fue a preparar morada, y Él va a venir, hermano, pero Él va a venir, dice la Biblia, como ladrón en la noche. Nadie lo sabrá. Por eso la novia tiene que estar preparada. Las vírgenes tienen que estar despiertas. La novia tiene que estar vestida, preparada. Y cuando Él venga, dice las Sagradas Escrituras, que al sonar de la trompeta del arcángel en la venida de Cristo, todos los seres humanos que murieron en la esperanza de Cristo serán resucitados, hermano. Esa gente que murió en Cristo, que su cuerpo se pudrió, se descompuso en la tierra, que está descompuesta, de allá, dice la Biblia que se levantará un cuerpo nuevo, similar al que Cristo recibió cuando resucitó. Y dice el apóstol Pablo que los que estemos vivos
en ese llegar del novio, los que estemos todavía, que no hayamos pasado por el proceso de la muerte, dice que seremos transformados y recibiremos un cuerpo nuevo en un abrir y un cerrar de ojos. Y la iglesia subirá, hermano, subirá, el Señor subirá. Y cuando esa iglesia suba en el mundo espiritual, se va a llevar a cabo este acto. Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19, el verso 7. Apocalipsis capítulo 19, verso 7. ¿Lo tiene, iglesia? ¿Cuál es la primera palabra que aparece ahí? Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado, ¿qué? Han llegado las bodas del Cordero y su esposa. ¿Qué ha hecho su esposa? Ahora la pregunta es, ¿por qué la llama esposa? Porque ya pagó. Y que el concepto correcto sería que nosotros no somos solamente la novia. ¿Somos qué? La esposa, porque ya pagaron la dote. Y el texto bíblico es: gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y mire como dice el 8, y a ella se le ha concedido, no fueron atributos propios, y a ella se le ha concedido que se vista. Este es el vestido más lindo, de lino ¿qué? Fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Colócate de pie, por favor. Cuando usted va a una boda, ¿cuántos han ido alguna vez a una boda? Los ojos, ¿en quién están puestos? ¿Por qué? Para chismear. Ay, mire, la prima le dice: ay, mira, ve tan picada, mira ese tío tan feo. Pero al novio casi que, aún por lo regular, el novio casi siempre va vestido como, parece que fuera un funeral. El novio regularmente pasa desapercibido. Las miradas están puestas en la novia, hermano. Usted es esa novia esposa. Usted es esa novia esposa. Y un día el Señor vendrá por nosotros. Y si no alcanzamos su venida, pues tendremos que enfrentar la puerta de hierro de la muerte. Pero aunque viéramos muerte, la promesa del Señor es que Él levantará a su novia. ¿Cuántos dicen amén? La levantará ya no con un cuerpo que se enferma, ya no con un cuerpo que se envejece. Será un cuerpo preparado para vivir para la eternidad. Pero hoy Él ha dejado un amigo, que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, por la palabra, te dice: primero, los que somos casados, honre su matrimonio. Valore la profundidad espiritual del matrimonio y la familia, hermano. Que el Espíritu Santo nos revele la hermosura o el propósito de Dios en el matrimonio. Pero también el Señor nos dice: cuide sus vestiduras, cuide sus vestidos. No deje que un galán espiritual te haga propuestas y te vaya a robar y a quitar lo que tanto le costó a Jesucristo. ¿Cuánto costó ese vestidito, hermano? De lino fino, limpio, blanco y resplandeciente. ¿Cuánto costó, por favor? Costó la sangre de Cristo. Y van a venir momentos donde Satanás va a querer desanimarte, donde el diablo te va a presentar cosas que de momento pueden ser placenteras, pero el propósito es manchar y robar la corona de vida.
Esaú era el primogénito de Jacob. Esaú como primogénito tenía derecho. En nosotros hay una primogenitura espiritual, hay un derecho del cielo, de la bendición que Dios nos ha dado. Pero Esaú, en un momento de cansancio, de fatiga, dice la Biblia que él fue a cazar, él era cazador, fue a trabajar y le fue mal, hermano. Y llegó con rabia, llegó con hambre, y en un momento de hambre, de desánimo, de rabia, cometió el error más grande de su vida. Sintió un olor a lentejas con cabrito, y como no había comido, como estaba con hambre, y póngale nombre a esa hambre, puede ser hambre sexual, puede ser hambre de momentos de debilidad de la carne. Su hermano le dijo: ¿quieres las lentejas? ¿Querés el guiso rojo? Véndeme tu primogenitura. Y el hombre dijo: ¿yo para qué quiero primogenitura? ¿Yo para qué quiero vestido blanco? ¿Qué cuento de evangelio? ¿Qué cuento de iglesia? Mire cómo está la situación, ¿qué cuento? Eso yo al fin de cuentas me voy a morir, al fin de cuentas me voy a ir a la tumba. ¿Yo qué cuento de primogenitura? Y cambió ese regalo tan grande, ese privilegio, esa dignidad, esa posición, por un plato de lentejas. Después lo quiso recuperar y dice la Biblia que nunca lo pudo recuperar. Esaú es tipo del despreciador. Esaú representa a la persona que no valora, hermano. Mire, el diablo quiere que usted no entienda qué es el matrimonio. Satanás quiere que usted no le sea revelado lo que es el misterio de ser una sola carne en los esposos, hermano. Porque el diablo sabe que el día que un matrimonio entienda lo que es ser una sola carne en Cristo, ese día esa persona, esa unidad se convierte en un enemigo para las tinieblas. Se dispara un potencial espiritual. El diablo quiere que usted no entienda lo que es el evangelio, lo que es ser invitado a una cena donde hay animales engordados, vinos mezclados. El diablo quiere que usted no entienda la palabra, que usted no entienda nada, para que usted no valore la hermosura del evangelio. Pero hoy quiero decirle, iglesia, cuide lo que tiene. ¿Cuántos dicen amén? Valore sus vestiduras, valore su salvación, valore la vida eterna. Ame al novio y espérelo, porque Él viene pronto. Aleluya. Levanta tus manos al cielo, levanta sus manos al cielo. Y diga conmigo, diga: Padre, te doy muchas gracias, porque tú escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos, y se las revelaste a los niños, a los pequeños, se las revelaste a los ignorantes, a los que no sabíamos, a los que no entendíamos, y nos revelaste este precioso evangelio. Hoy levanto mis manos, Señor, como quien tiene una perla de mucho valor. Hoy levanto mis manos como quien posee un diamante de mucho valor. Qué salvación tan grande, qué regalo tan hermoso nos diste en la cruz del Calvario. Qué dote tan grande, mi maestro, aleluya. Oh, mi amado, qué dote tan grande, qué precio tan incalculable pagaste por nosotros, Señor. Espíritu de Dios, revela a la iglesia. Espíritu Santo, que el fuego tuyo caiga en este momento, Señor. Y que espíritu de revelación en las Escrituras, que tú, Santo Espíritu, reveles en nosotros la persona de Cristo. Y que el corazón se apasione, que el corazón lata de gratitud, que el corazón lata de pasión, Señor. Que la mayor esperanza de nuestra vida sea el día cuando se escuche la trompeta y digan: viene el esposo. Oh, viene el esposo, Señor. Ese día tú enjugarás toda lágrima, Señor. Ese día no habrá más enfermedad. Ese día el cabello no se pondrá más cano, Señor, ni los huesos se envejecerán. Ese día es el día de los días, Señor. Oh, cuán glorioso, cuán glorioso, cuán glorioso y majestuoso
Será ese día, Señor, cuando nos presentemos delante de ti como una doncella hermosa, virgen, pura, vestida de lino fino, de lino puro, Señor. Oh, será un día de gozo, será una fiesta de alegría, Señor. Diremos, gocémonos, alegrémonos, porque ha llegado ese día. Mientras tanto, Señor, te rogamos, ayúdanos. Dígale, hermano, dígale, Espíritu Santo, ayúdame, Señor, dígale. Ayúdame a mantenerme limpio, dígale, ayúdame. Ayúdame a guardar mis pensamientos, Señor, ayúdame a guardar mi mirada. Señor, guárdame, líbrame de la tentación, Señor. Guárdame de los momentos, de pronto estoy pasando o de pronto estamos pasando por un momento de tentación, donde un amante ha querido venir a hacer propuestas indecentes para que manchemos. Yo renuncio, dígalo conmigo, le diga, yo renuncio, dígalo, yo renuncio por la sangre de Jesús a manchar mi vestido. Yo renuncio a todo pecado, Señor, yo renuncio a toda atadura y me declaro limpio, me declaro libre, Señor, para la honra y la gloria de tu nombre en Cristo Jesús. Amén y amén.